KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 29 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos, bueno, con esa decisión del gobierno anunciada ayer por el presidente. 50% de los ingresos de la mina sería para el programa de invalidez, vejez y muerte. Y para procurar de que los 110.000 panameños reciban al menos un ingreso de 350 balboas mensuales. Un día también en el que la Corte niega casación en el caso de Pinchazos, que ya queda oficialmente cerrado. Y ahora, pues, ¿qué vendrá? Es lo que todos nos preguntamos. En un momento en el cual la PEDE, hoy vamos a tener a Elisa Suárez, presidenta de este gremio, hablando de lo que dijeron ayer, ¿hasta cuándo los cierres de calle? ¿Qué debe pasar o cómo frenar esa huelga que el Suntrack está anunciando para el lunes, que sería pues un duro golpe a la recuperación económica nacional? Un día también en el que se vota y pues se rechaza la propuesta de vacancia para el presidente Pedro Castillo allá en el Perú. Un día también en el que, ¿qué está pasando en El Salvador? Una ola de violencia inusitada, donde el presidente Bukele ha pedido poderes especiales y que se le han dado para frenar estas olas de asesinatos. 120 muertos en un fin de semana en este país hermano. En un día también en el que se mantiene, pues, sin novedad en el frente, como dice la traducción de aquella novela de Josep María Remarque, pues en la guerra ucranio-rusa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lo primero, muchas gracias a todos los que se preocuparon porque yo no estaba aquí, pero uno tiene que hacer los revisados normales, anuales, y en eso estaba. Bueno, muchas cosas que contarle hoy, martes 29 de marzo, que faltan 3 días para que se acabe este mes del primer trimestre. Ya veremos los comportamientos de la economía, pero voy a partir por una noticia, quizás la noticia más importante para todos los panameños. Las palabras que ayer expresara el presidente Laurentino Cortizo al anunciarle al país, yo voy a dividir lo que dijo el presidente en varias noticias. La primera noticia es que ya el gobierno cerró su propuesta final de los acuerdos, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan el acuerdo? Bueno, el acuerdo tenía que traducirse en la elaboración de un contrato ley nuevo para minera. Entonces ese contrato ya está listo, ya está redactado, debe ser firmado por las partes y someterse al proceso de ratificación que al final deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional en un sí o un no sobre este contrato. Esa es la primera noticia. Ya está terminado, ya ahora viene el tiempo de descuento, de aquí adelante todo ya está listo para ir calendarizando las cosas que faltan para que nosotros recibamos los ingresos pactados nuevos. Esa es una noticia. La segunda noticia importante, sin duda alguna, constituye cómo se va a distribuir la riqueza. El presidente, recuerden, habló sobre el criterio del ingreso base. Bien. Pero usted debe recordar que este extraordinario acuerdo que el gobierno nacional llegó con Minera Panamá, cuando un acuerdo es bueno, usted no puede darle la responsabilidad nada más a una de las partes, Fernando. Claro. No, usted tiene que darle reconocimiento a las partes, sobre todo en un mundo como este, que si no hay acuerdos entre partes, lo que hay es guerra. Bueno, Panamá dio un ejemplo de capacidad de negociación, Minera también dio un ejemplo de capacidad de negociación. Vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Y después el presidente detalló cómo se iba a usar ese dinero. Ahora, en la segunda parte le voy a hablar de, para mí, la importancia de lo que dijo el presidente ayer. Porque también, aparte de la distribución a los fondos de pensión y a las pensiones básicas, que somos los que estamos jubilados, que nos garantiza estabilidad, pero que poner una pensión mínima de ese nivel es una de las más altas de muchas partes del mundo, para que ustedes sepan. Esa es otra noticia importante. Pero también fuertes inversiones van a ocurrir en los distritos de Donoso, de Omar Torrijos Herrera y de La Pintada, donde se encuentra este complejo. Ahí va a haber una inyección
no solamente de inversiones públicas, que ya está realizando Minera Panamá, pero que también va a realizar el gobierno, ingresos que van a entrar por otras vías de tributaciones y por la cantidad de gente que está trabajando. O sea, va a haber una fuerte inversión del gobierno en esas áreas y creo que estas comunidades que se han beneficiado se van a beneficiar más. Y una cosa importante es que quisiera recordarle, vi por ahí un tuit de nuestro joven amigo, Mayer Mirashi, que decía que hay cero dinero para Mayer, cero dinero en reforestación. Vale. Le quiero recordar a Mayer Mirashi. Sí, que Minera es la reforestadora más grande del país. Que primero ya hay un programa de reforestación en el área, pero en los acuerdos que se van a firmar con el nuevo contrato, hay un programa que tiene que ver, todo un capítulo que tiene, no, toda una serie articulado que tiene que ver con el ambiente, Mayer. Y allí se establece un programa de cierre de mina. Y usted siempre asocia el cierre de mina con Sacaba. No, es un programa que dice que si la Minera Panamá, voy a cualquier ejemplo, este año utiliza 200 hectáreas, por ejemplo. Bueno, el cierre de esas 200 hectáreas tiene que comenzar el año siguiente de haber terminado de usar esas 200 hectáreas. De manera que el cierre de la minera incluye todo ese proceso de reforestación, de la cual ya Minera está haciéndolo, pero ahora lo va a hacer porque, además de eso, con la supervisión del Ministerio de Ambiente que va a estar dentro y cuyo personal le será pagado por el gobierno nacional, no por Mineras Panamá. De manera que son ingenieros técnicos nuestros que van a estar dentro del área garantizando, Mayer, a todos nuestros jóvenes, el cumplimiento del acuerdo de cierre de mina. Eso está dentro de esta... Y no solamente en ese área, sino que ellos también, por ejemplo, están reforestando la cuenca del río La Villa, que para nosotros los azuerenses es vital, es nuestro hilo, nuestro Nilo. Pero lo que quiero recordarles es que está eso, como está también la parte laboral, hay todo un complejo. Cuando lea el contrato debemos leerlo para que... Bueno, el contrato se está redactando. No, ya está redactado. Eso es lo que dijo el presidente. Esa es la primera noticia. El contrato está redactado, va a ser firmado por Minera Panamá y por el gobierno y después va a pasar por el trámite de aprobación correspondiente. Esa es la noticia más espectacular que hemos sacado en el día de ayer. La otra noticia importante, política, es las elecciones que dio el domingo el PRD. Ahora le hablo sobre eso porque nosotros le dimos las cifras de base antes de que hubiese ningún proceso. El viernes le dijimos que si un partido, cualquiera que sea, el PRD, Panameñista, Cambio Democrático, RM, Molina, que sea, hace un proceso electoral interno y más del 25% va a votar, eso es un éxito rotundo para el partido. Acuérdense que son internas. En el caso del PRD, las cifras que yo tengo es de 350.000 personas que fueron a votar, lo que representaría cerca del 50% de ese colectivo. Eso es extraordinario. Sí. Extraordinario. Cualquier cifra por 25%. Recuerde también que el Tribunal Circular de Información de cortes que hacía de 2 horas, probablemente usted en un tiempo vio 20%, 15%, sí. 30%. El que cuenta es al final. Ese es el que estamos esperando y habrá un resultado final. Eso no tiene mayor vuelta de hoja, pero la cifra está por ahí. Entonces queremos felicitar al PRD. Ahora le hablo sobre esa parte. Vamos al plano internacional. Y lo primero que voy a decir, cuando a la madrugada que llegó aquí, don Fernando, le preguntaba si él había estado en Estambul. Y claro, como él es un hombre de mundo, un hombre que conoce, un hombre que no solamente sabe historia, sino que además, uno viviendo en los países, uno aprende mucho. Aprende mucho, yo creo que... Y en esos países como... No, ahí donde ha pasado de todo. Ahí hay una historia de imperios de verdad. Sí, y pararse frente a la Torre de Gálata, donde terminó el Imperio Romano, pues el Imperio, bizantino. Tú dices, aquí hubo algo que la historia se siente, ¿sabes? Aquí, en este punto, pues termina una era del mundo. Yo le pregunté a Fernando Páez, porque yo le quería pifiar, parecía que sabía de él. Bueno, ¿por qué yo le estoy hablando de eso? Porque a las 4 de la mañana, hora de Estambul, no, 4 de la mañana, hora de nosotros. 11 de la mañana, hora de Estambul. Sí, nosotros estamos en hora del este. Ellos estaban llegando al aeropuerto de Ataturk, las delegaciones de Ucrania y de Rusia para el proceso de negociación en vivo en el Palacio Presidencial de Dolmabahce, ahí donde gobierna el presidente turco. En esa reunión que arrancó ya, en el momento
momento que estamos hablando nosotros, están ellos negociando. Turquía es simplemente un intermediario, no es parte del equipo negociador. Turquía instala las negociaciones en donde en este momento se encuentra representando a Ucrania su ministro de Relaciones Exteriores. También se encuentra un personaje muy interesante hoy en esa reunión, el supermillonario Roman Abramovich. Dueño del Chelsea. El ex dueño, porque ya lo vendió. Bueno, en teoría no lo ha vendido todavía. Lo andan corriendo por todos lados. Bueno, él está allí en esa conversación. Le voy a contar una anécdota. Y recuerde que en esta guerra, esta información que le estoy dando son reuniones registradas ya en los medios de comunicación internacionales, están confirmadas. Ellos están ahí, están reuniéndose. Pero le voy a contar una anécdota. Resulta que este señor Abramovich, que es dueño de muchos aviones y los que no tienen los alquila, lo que le sobra el dinero, estuvo haciendo encuentros con el presidente Zelensky. Y recuerda que él es judío. Y Abramovich también. No, Los dos. Los dos son judíos. Entonces él hizo una conexión y le llevó al presidente Putin cuenta, un reportaje creo que es el New York Times, no recuerdo el periódico, que Abramovich le lleva una carta de Zelensky al señor Putin. La respuesta del Putin a la carta de Zelensky, dile que lo voy a aplastar. Oh. Es una anécdota de las tantas que corren. Abramovich está allí. Y cuentan que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le habría dicho con claridad a sus delegados que no toquen nada, no tomen nada, ni coman nada en las mesas donde están los rusos porque lo pueden envenenar. De hecho, hay el propio Román dijo que a él lo habían intentado envenenar, igual que a 2 delegados de Ucrania. Y los rusos son especialistas en envenenar a gente por ahí. Siempre han sido. Han sido, ¿no? ¿Se acuerdan los disidentes que han sido envenenados? Bien, ahí ahora mismo se encuentran discutiendo la propuesta del señor presidente Erdogan de Turquía es, hombre, primero negociemos un alto al fuego. Urgente. No creo que vayan a llegar a eso, porque Putin está desde este momento llegando, ahí está destruyendo. Pero la inteligencia inglesa, que sigue 10 por día lo que está ocurriendo allí, y fíjese qué cosa más curiosa, Fernando, están tuiteando la inteligencia, el ejército inglés, que es tan comedido en el manejo de la información de inteligencia, ¿sí o no? Entonces, eso no son, la mayoría de la gente, de la inteligencia no publica nada. En un tuit te ponen las partes más importantes. Y Ucrania, según ese parte de inteligencia inglés, dice el parte que Ucrania en la capital avanza contra los rusos, que según las últimas cifras se cuentan por miles los muertos, igual que de ambos bandos. Sí. Civiles, acá en Ucrania es civiles. Han muerto más civiles que militares. Como en todas las guerras últimamente. Y acá, en esta guerra, Rusia ha cambiado la estrategia de bombardear ciudades y concentrarse en lo que llama él las provincias que quiere liberar. No sé de quién. Sí, el Donbass. Porque el Donbass es una invención que han montado los rusos. No es ahora, esta es una invasión que viene desde 2014, cuando ellos se tomaron Crimea. Bueno, es una guerra complicada. La negociación será igual de complicada, pero nadie va a abandonar la mesa de negociaciones. El primero que la abandona pierde. Le cuento que la guerra el desgarrador espectáculo que estamos viendo, ciudades destruidas, hospitales bombardeados. Ayer en NT24 veía el reportaje de Irina Cirino, la reportera jefe de producción de contenido de NT24, entrevistaba junto con una compañera de ella allá en Nueva York a un periodista colombiano que fue herido, ¿no? Y una bala le atravesó los intestinos y se alojó en la pierna. Wow. Y su compañero, que iba al lado de él, le pegaron en la garganta y se murió desangrado. Él estaba tratando de cerrar la herida. Y el drama de este joven que ya está en Nueva York. Estaba hablando sobre el drama de los migrantes. Este es un periodista no de cobertura de guerra, sino de cobertura de los efectos sociales de la guerra.
miles de ancianos, niños, mujeres, tratando de buscar un alivio, y lo están encontrando en Polonia, que sabe lo que son los horrores de la guerra. O sea, hay un país que sabe de los horrores de la guerra y lo que significó el fascismo Y el comunismo. y el comunismo en su territorio. Ese país se llama Polonia. Polonia. Y todos los países del este, Sí. de la ex Unión Soviética, Y detrás de la cortina de hierro. pueden Dar ratificar fe de la... de la masacre que hicieron, no solamente los fascistas, sino comunista. los estalinistas, el ejército ruso. No se engañen. Bueno, no solamente el estalinismo, no olvidemos que... No, que- todo el que- periodo. que la invasión a Praga fue con Kelorin Brezhnev como secretario general del partido. Bien, otra cosa importante, fíjense que la prensa rusa independiente había hecho una entrevista al presidente Zelensky. Y esa entrevista fue vetada por Rusia y no se ha pasado. Y ya hay diarios independientes que han decidido cerrar hasta que termine la guerra, porque no se puede hablar nada de la guerra que no sea lo que quiere Putin. Sí. Entonces, hay cosas en una guerra que usted no puede ocultar. Por ejemplo, él no puede cerrar los medios internacionales. Y siempre la información está llegando a Rusia por otros lados. Por Bueno, la internet, por todo. Por más que cierre, y los hackers se encargan de suministrar información. De manera que, pero a mí me llama la atención que el gobierno, hay una censura total sobre lo que está ocurriendo desde el punto de vista de Rusia. Pero que además ya las medidas están afectando a Rusia. Rusia, de continuar por un par de meses más, esto se convertirá en la economía número 22 del mundo, de la 11ª que es, por el nivel de compresión que va a tener por las medidas que han tomado sobre ello. También es importante que ustedes lean un documento que se filtró de una especie de tanque pensante, think tank, chino, en la cual analistas especialistas, eruditos de la República Popular China, hacían un balance de lo que significaba esta guerra para la República Popular China y por qué la República Popular China debía mantenerse lejos de esa guerra, porque eso estaba desgastando a Rusia, a Estados Unidos, a Europa, y que al final China podría salir como la gran potencia gobernadora del mundo. Bueno, ese documento que estos caballeros habían elaborado y que apareció en el Financial Times de Londres y en el Journal de Wall Street, ha sido bajado por la República Popular China por no expresar, según las autoridades chinas, el pensamiento oficial del régimen. Me llama la atención que para que haya sido publicado, había cierta libertad para que eso se hiciera. Bueno, lo recogieron, porque pone en mala situación el papel de Xi Jinping. Y ahora usted ve la desconfianza de Putin en China, la desconfianza de los Estados Unidos, del mundo occidental, y China va a tener que tomar algunas decisiones con respecto. Les recomiendo que se lean. Es un documento bien elaborado, que no deja de tener un valor en cuanto a entender lo que está ocurriendo. Quiero que ustedes estén claros que muchas de las informaciones que están surgiendo salen de parte y parte, entonces están tergiversadas. Usted lo que debe saber entonces es saber leer, quitarle el perjuicio y utilizar la información. Esta guerra pensó Putin que era una guerra relámpago y ya estamos montados en el segundo mes con destrucciones en ambas partes. Estamos en los albores de una tercera guerra mundial, no tengan la menor duda de eso. Si no es que estamos ya. Estamos, porque esta es una guerra que ya no está afectando solamente, la guerra no es la guerra de bombardeo nada más. Esto lo que está haciendo Putin es una barbaridad. Las guerras modernas incluyen las sanciones económicas. ¿La estamos sintiendo aquí en Panamá? Claro que la estamos sintiendo. Este aumento de combustible en Panamá es parte de la guerra. Es consecuencia de esa guerra. Toda la cadena de suministro interrumpida es parte de la guerra ahora. Toda esta tensión internacional, todo este aumento de intereses va a tener un efecto de la guerra. Y por eso nosotros debemos apostar a la paz. Pero como hombres como Putin, cargados de una inteligencia, de una inteligencia desinformativa y de delirios de grandeza de emperador. Bueno, como todos los espías, todos los que se creen espías. Que Todos los al espías final son son igualitos. gente que vive en una realidad, un metaverso que nadie entiende. Mienten. Entonces, como están, y todos mienten, entonces uno tiene que mirar los acontecimientos, miren la realidad, los muertos no se pueden ocultar, la destrucción, no importa lo que diga Putin que no está matando civiles, miren las imágenes,
No, además los 3,5 millones de refugiados Mire, dicen nada lo que más. está pasando Y usted ve dentro, la ¿no? destrucción de ciudades que ya están prácticamente inexistentes. Pero ahí está el pueblo ucraniano peleando con la bandera azul y amarilla. Bien. Ese en el plano internacional. Preste la atención. Esto va a continuar. Les doy las cifras. El petróleo WTI, que a nosotros nos interesa, terminó en 106 la jornada aproximadamente, a la baja, pero sobre los $100. Eso significa presión sobre el costo del barril de combustible procesado en Panamá, sí, por los productos que se sacan del petróleo. El cobre, preste la atención, está en 4.72. Lo que el presidente dijo ayer anoche sobre un ingreso básico, todos los cálculos se hicieron sobre 4.30 la libra de cobre. Ese mismo cobre está hoy en el mercado a 4.72. Es decir, el 50% de hablaba el presidente sobre 4.30 es una suma y el 50% sobre 4.72 es otra cifra más alta. Lo que el presidente hablaba de la base es que cuando el precio baje sobre todo eso, de los 4.30 tendremos un ingreso base asegurado. Eso es lo que habló el presidente ayer, para que entendamos claramente estas cosas. Les cuento ahora algunas cosas de nuestra América, que es otra guerra política. Fíjense lo que pasó ayer en Perú. Ayer se daba la vacancia, el proceso de vacancia del presidente de Perú. Estuvo presente, el presidente no tenía que estar, pero el presidente fue y dio un discurso. Y le dijo a la gente, que ustedes no pueden desestabilizar este país. 4 puntos claves. Después habló su abogado, luego hablaron los diputados. Al final, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución peruana, la vacancia se produce cuando 2/3 de los diputados, que son 130, votan a favor de la vacancia y entonces el presidente sale de su puesto. Pedro Castillo está acusado por faltas a la moralidad y a la ética. Usted puede hacerle cualquier falta a él, pero esto no estaba aprobado siquiera. Fíjese la votación, se la doy. Los que votaron por la vacancia fueron 55 diputados. Los que votaron contra la vacancia fueron 54 diputados. Los que votaron y se abstuvieron fueron 19 diputados. Para obtener los 2/3 se requieren 87 diputados. En consecuencia, la vacancia fue rechazada por el Senado de Perú. Y allí políticamente le da a usted la división interna que hay. La misma oposición, los mismos partidos de oposición estaban divididos entre ellos. Es una cosa. La otra cosa que usted debe prestar, y eso no elimina, resuelve el problema político, la crisis política tal. La otra crisis política importante es Ecuador. Recuerda que le informamos que Guillermo Lasso no pudo pasar. Por una gran mayoría, no pudo. La mayoría la rechazó, su ley de reforma económica. Y ahora Ecuador está en un limbo. ¿Cómo producir inversiones? ¿Cómo generar empleo? Si no hay una ley básica para resolver los problemas de entranca que dejó el correísmo. Entonces, allí quedarán opciones y cualquiera opción es peligrosa. La muerte cruzada es una de ellas, en la que el presidente destituye toda la Cámara y él se pone un año de plazo para gobernar y después habrá elecciones generales. Eso es peligroso. Ecuador está entrampado, igual que está entrampado México. Pero hay un país nuestro, que es Salvador. ¿Recuerdan el presidente Bukele que se jactaba de que él ya tenía todas las pandillas bajo control y aquí hablábamos de que todo... Ojalá fueran como Bukele. Ojalá hubiera sido verdad. Pero lo que llegó él, por las informaciones que vinieron después de los Estados Unidos, fueron publicadas, es que llegó a un acuerdo con los jefes de pandillas, bajaron las guardias y bajó los asesinatos, no la delincuencia. Y de pronto este fin de semana se desatan los asesinatos. Llegaron en un fin de semana a tener la tasa de muertos, de asesinatos más altas de los últimos 30 años. Y el presidente ordenó un estado de excepción en la que ya ha capturado a más de 1.500. Entre ellos no se puede estar seguro que hay pandilleros. Sí. Hay gente que no desea pandillero que está detenido. Entonces ha negado que ningún preso de las pandillas que están en las cárceles vea el sol siquiera. ¿Se da cuenta cómo eso de resolver problemas a la rápida, ningún problema complejo se resuelve de un día para otro? Y igual pasó con el Bitcoin. En este mundo de altibajos,
y este mundo de incertidumbre en general, lo que hay que hacer reformas sostenibles en el tiempo y paso a paso, con sensatez. Eso es lo que menos tiene este presidente. Recuerda, además de eso, que Israel está jugando un papel importante. Hay una reunión que pocos medios dan información sobre esto, una reunión en la que participó, fíjate los países que lo va Fernando, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, estuvo Egipto, Emiratos Árabes Unidos. Eso era impensable antes. Sí. Y se dio en África. Esta reunión tenía que mirar todo lo que estaba ocurriendo en el contexto global y se está realineando, hay un realineamiento del mundo. Y dentro de ese mundo, recuerde las palabras de la comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos cuando hablaba sobre Panamá. Yo quiero que ustedes piensen en todo esto, porque esta guerra, que ya es una guerra mundial, por los efectos que está teniendo, y el peligro de ellos es por la extensión que pudiera tener, porque pasar de guerra mundial a guerra de extinción significa las bombas atómicas. Es decir, que la guerra de extinción tiene una categoría, pero ya esto es una guerra mundial lo que estamos viviendo. Esto, Fernando, es una guerra mundial y debemos observarlo así. A la vuelta, hablemos de Panamá, cómo estamos en COVID. Le cuento que en China, Shanghái, está completamente cerrada, casi cerrada, en una especie de barrida total que le están dando por los incrementos de la COVID en esa área. Si usted entiende, Shanghái sería como el Nueva York. Es que se parecen, el skyline se parece muy y similar. además es una tremenda ciudad. Es una ciudad impresionante. Impresionante en su riqueza y en su pobreza. Pero cuando algo pasa allí, el resto de China se va a afectar, como efectivamente así es. A la vuelta vamos a hablar de esto en Panamá, cómo estamos en COVID. Estamos bien, estamos bien. Vamos a hablarle sobre minera, vamos a hablarle sobre los resultados de el proceso electoral. Y además, esto de la Corte Suprema de Justicia, ya nosotros lo habíamos advertido, no cabía recurso sobre lo que ya se había decidido en el caso del pinchazo con la recusación, con la solicitud de casación que se propuso a la Corte Suprema. No cabía. La decisión de la Corte no había ninguna otra forma que hacerlo. La vuelta a eso y muchas cosas más.